este momento llegamos a la casa de Milda Rivarola, así que si nos acompañan vamos a conocer más de la historia de esta ciudad. Adelante. Hola Milda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ahí pasen antes que salga el perro. Permiso, Milda. Bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Una casa que tiene mucha historia por lo que se ve ya de entrada. Fue de Juan Asensio Aponte. Es un sobreviviente de Acostañó, en la batalla de Acostañó, era niño. Fundó después el Partido Liberal, peleó el 18 de octubre, peleó la Guerra Civil del 2004, o sea, es uno de los prohombres del liberalismo paraguayo. Era hermano del obispo Aponte, que fue el primer obispo diocesano paraguayo. Y la última persona en vivir largo acá fue su hermana, Juanita Aponte, su hija, Juanita Aponte. ¿Vos adquirís la casa de la familia Ponte? Sí, o...? yo compré la casa en el 2010 de la familia Ponte, una de las herederas de la familia Ponte. Había estado abandonada como 30 años, 20, 30 años, ¿verdad? Y nada, restauré durante un año la casa y me mudé a vivir acá. Traje mi biblioteca, mis archivos, mis colecciones y vine, ¿verdad? Milda Rivarola es historiadora. ¿Qué más es Milda Rivarola? Socióloga. Cuando necesito dinero porque la historia no te da dinero en este país, ¿verdad? En algún momento dado de mi juventud fui agrónomo también, digamos, fui ingeniero agrónomo. ¿Dónde naciste, Milda? Asunción, yo soy de Azucena. Mi familia, bueno, los Rivarolas son originalmente de Barrero, o sea, Ayala. Pero mi abuelo era de Caballero Pueblo, o sea, tenía allí su establecimiento, mi abuelo paterno, ¿verdad? Y yo tenía la nostalgia de ese pueblo antiguo paraguayo, la región de Paraguarí, que era la región poblada del Paraguay, ¿no? Una casa antigua como la que era de mis abuelos y ya habrán visto que quedó está lleno de ese tipo de casas, ¿verdad? Sí, es un pueblo que nos remonta en el tiempo, eso es lo que sentimos al llegar. Y van a sentir al salir también, van a sentir que están saliendo de un tiempo y están entrando a otro tiempo, que es el asunceno, de las ciudades grandes. ¿Y cómo Milda terminás comprando una casa en Quiqueo, remodelando la casa y asentándote en Quiqueo? Bueno, ya estoy jubilada por la edad, digamos, y el tipo de trabajo que yo hago, si tengo internet, digamos, y yo tengo mi archivo, yo tengo ya el trabajo de recopilación de información hecha, puedo hacer en cualquier parte, ¿verdad? O sea, ¿conoces todo el Paraguay? Conozco todo el Paraguay. ¿Pero elegiste Quiqueo? Hubiera elegido Humaitá, sí, pero la casa que quería no me quisieron vender, entonces Humaitá es otro pueblo, digamos, parecido a Quiqueo. Sí. Y tiene encima el río Paraguay al lado, digamos. Sí. Es muy impresionante tener Humaitá. En Humaitá también sentimos... esa historia de entrar en otro... Sí. Tempo, dicen los italianos. Sí. Un tempo distinto. En Humaitá sentimos como que parece que estábamos en otra época, sí, ¿verdad? Sí. Al decir que estamos en un lugar donde sentís que estás en otra época, yo no me refiero a decir como que es un lugar que se quedó en el tiempo, al contrario. O sea, se valora mucho un lugar que te hace sentir una nostalgia. Y que pudo mantener un espíritu, una arquitectura, una sí, morfología urbana que los otros pueblos del Paraguay destrozaron, ¿verdad? O sea, estás en el siglo XXI, pero podés sentir la historia, podés sentir toda la historia del Paraguay entrando acá, ¿verdad? Y eso es lo lindo, es el valor grande de que quedó, ¿verdad? Bueno, Milda, antes de ingresar a la historia que quedó, si nos podés mostrar la casa. La casa. Acá al entrar ya vemos una mesa de... Estos son fallebas antiguas. Sí. Hierro forjado era la bisagra que se usaba en las puertas coloniales, ¿verdad? Que recién vimos estas bisagras en las puertas de la iglesia. Claro, claro. Que justamente yo me quedé como colgado con eso y mostré las bisagras, ¿verdad? Y es hierro fundido, ¿verdad? Es hierro fundido. Son bisagras que tienen cuántos años y están impecables, funcionan bien, no tienen ningún... Alcayata se llama, falleba y alcayata. Tienen nombres árabes muy antiguos, ¿verdad? Esto es
original. Este piso de acá es original. Sí. Y el punto más cercano al ferrocarril es Maciel, que está más allá del de Coromí. Entonces Sí. se traía, estas pistas son pesadísimas, son baldosas hidráulicas. Se traía hasta Maciel y se cruzaba en balsa y venía en carreta. Hay dos, que yo conozca, hay dos casas acá con... esta casa y la casa acá no tienen este tipo de baldosa, que son asuncenas, hacían hace poco y todavía no funciona ahora, ¿verdad? Y la iglesia también nos llamó mucho la atención el trabajado de las paredes La y el pintura de piso. las paredes. Sí, la pintura de las El paredes. piso hizo también Pozzi en el 2011, pero porque ya estaba muy destrozado el piso original, ¿verdad? Pero la pintura de las paredes es de la década del 20, del 30 más o menos, es muy llamativo eso. Sí. Son como frescos así, pintados a mano en Y toda mira que hicimos más de 60, 65 ciudades hasta la fecha. la vida. Y en ninguna iglesia vimos esa pintura. Y el retablo es maravilloso, y, Claro. y las piezas jesuíticas son también maravillosas, son muy Sí. impresionantes. Es chiquitito, ¿verdad? Pero es muy... Hay un viajero francés que viene después de la guerra, Sí. 1872, Forgue se llama. Tiene un artículo muy largo de Paraguay, con grabados muy hermosos. Y él pasa por acá, no sé cómo pasa por acá. Y dice, es un pueblo pequeño, tiene una capilla con una iglesia muy hermosa. O sea, menciona esa característica. La hermosura de... Sí, ingresar a la iglesia, qué lindo. Sí. Te arropa para esa pintura. Como habrán visto, hay dos, por lo menos dos casas así. No están hechas sobre la calle, están hechas respecto al viento. Vos sentís el viento como está corriendo ahora, ¿verdad? Sí, Entonces, yo lo que entendí era que estaba construida apuntando a la esquina. no, pero allá tenés otra casa también así, ¿verdad? Pero aquella Sí. casita pequeña, Sí. eran casas que se construían de acuerdo a los vientos dominantes. Entonces abrís las puertas de la ventana y empieza a correr el viento por toda la pared de 60, 70 centímetros. O sea, es la vieja construcción paraguaya con el corredor Yeré en torno, fresca, digo. Fresca Casa y bastante preparada para el clima, ¿verdad? Bueno, esto es... Qué mucho que tenemos para hablar, Milda. Esto era una cama que se convirtió en un sofá. Era una... mira, es la cabecera de la cama. La cama que corté y la piecera. Acá tengo parte ya de mi biblioteca. Esa es la Virgen de, dicen, Facunda Sperati, la mujer de Fulgencio Lleiro, de la familia Lleiro. Es una Virgen del Rosario ahora. Estas son piezas que yo traje de Brasil, que también tiene jesuítico colonial, ¿verdad? Y acá en Paraguay es difícil conseguir esas piezas, entonces compré en Brasil. Esta es mi perra que se llama Hanna. ¿Cómo se llama? Hanna. Hanna. Hanna con H, la Hanita. Y esto es el resto de mi biblioteca, que este es mi lugar de trabajo. Ahí están las colecciones de mapas, colecciones de grabados. O sea, Ya están. yo dediqué el dinero que ganaba a comprar libros sobre Paraguay o escritos en Paraguay y todo lo que sea material visual, ¿no? O sea, gráficos, mapas, fotos, grabados, ese tipo de cosas, para formar un acervo importante. Y cuadros de Colombino, los cuadros son modernos, de Colombino, de Migliorisi. ¿Cuántos años ya dedicado a la historia del Paraguay, Milda? 80, a partir del 80 más o menos, comienzo del 80. O sea, 50, 80, 40 años. 40 Sí. años. 40 Cerca de años. 40 años trabajando en la historia. Bueno, este piso yo mandé a hacer también con Pozzi, o sea, es la misma fábrica que hizo 100 años antes de aquello. Sí. Y porque ya estaba muy destrozado el piso original, que es esto, que es un piso de cerámica cuadriculada que ya no se hace, ¿verdad? Pero vas a encontrar en En la iglesia la encontramos iglesia ese vas a piso. encontrar esto y en algunas casas todavía tiene, ¿verdad? La casa de la esquina, detrás de la iglesia, La casa Carreras. Sí. La Carreras también tiene. encontramos este piso. Pero este era el piso original de la... O sea, no era baldosa, era como un ladrillo pero cuadrado, ¿verdad? Esto es la época de los López. De la época de los López. O sea, de Don República Carlos. del Paraguay.
se metía o Acuerdo. fotos o espejos dentro. Era en un portarretrato, ¿verdad? Sí. Y esta es la cama de Venancio López, el hermano del mariscal. Esta cama. Era de Venancio López. Esta viene a ser tu habitación. Esta es mi habitación. Y los sofás están cubiertos por los perros. Porque Sí. ellos consideran que todo lo que es acostable es de ellos, ¿verdad? Qué increíble dormir en esta cama, ¿verdad? Una Y cama son histórica. camas, le llamaban camas de viudo. Porque no es la cama de una plaza ni es la de dos, ¿verdad? Es una Sí. cosa medio intermedia. Y es difícil encontrar sábana, encontrar manta, pues no, es una media extraña, ¿verdad? Pero que se usaba en esa época, ¿verdad? Estaba calculado para dormir solo. Pero a veces el viudo tiene compañía, entonces le llaman cama de viuda o medida de viudo. Mira un poco. Está hecho en Peterbil. Y te demuestra la calidad de los ebanitas de esa época, ¿verdad? Porque el modelo europeo, pero está hecho con prebanita paraguayo y con madera paraguaya, ¿verdad? Eso es el Caramenguá. Que eran las valijas de antes. Vas a ver fotos en carretas de gente que venía con esto, tenía la ropa adentro, y al llegar a la casa montaban sobre el pie, ¿verdad? Entonces se convertía en un ropero de época, ¿verdad? Valija y ropero en Valija, simultáneo. Caramenguá se llama. Hay algunos que están traseados incluso, que tienen... este es más como austero, ¿verdad? Y este es bien popular. Este ya es un Caramenguá campesino, ¿verdad? Por la terminación, por todo, ¿verdad? Más bajito, es más... Y esta esa era cama, otra cama, ¿verdad? Pero Convertida en... cama de Janita. Cama de los perros. Y en las casas campesinas, que es una decisión como muy inteligente, el agua y el fuego están fuera de la casa. Entonces no tenés fuente de humedad y no tenés posibilidad de incendio dentro de la casa, ¿verdad? Y Entonces, lo mismo pudimos observar en la casa de Carreras. Carreras, ¿verdad? Claro. Aparte de la cocina. Entonces la cocina y el baño están... Ahora la gente mete el baño dentro de la pieza, ¿verdad? Pero Sí. Originalmente estaban afuera. Y yo eso respeté, ¿verdad? O sea, dejé tal cual. No hubo ninguna modificación de la... O sea, lo que siempre haces cuando compras una casa antigua, que es el sistema de cañería de agua y el sistema eléctrico, que normalmente son de la década del 40, al 50 y Hay están que en mal cambiar estado, todo. ¿verdad? Eso recañeas todo y... esta es la cocina. Hola, buen día. ¿Qué tal? Y Bajo el viento, pozo. eso, sí. Vas a ver que todas las casas tienen pozo, porque el agua llegó tarde. La SAP llegó acá como en otros pueblos muy tardíamente, ¿verdad? Entonces todas las casas tienen su pozo. Mira la liga. Una vía de la época también. ¿Quién sabe qué año debe ser? Y después compré el terreno al lado y construí un facsímil, digamos. Eso es nuevo, esa casa es nueva. Sí. Pero está dispuesta como si fuera, o sea, revertir la disposición de la casa original Sí. por la cuestión de los vientos y se hizo en piedra. Una casa de piedra. Que dura siglos, ¿verdad? Una casa de piedra que dura En la siglos. ciudad de Cabañas, que todavía no visitamos la ciudad de Cabañas, me fui a la granja de los Kinaps, que tiene también una construcción de piedra y unos muebles Cabañas, pues. antiguos. En Cabañas. Cabañas fue antes de Cacupé. Cacupé ya, claro, Cabañas fue. Y eso que Porque viene a el ser más Cabañas, habitación. hay una capilla cabañaca, se llama Ah. la Alquería del Yaguarú, que es un museíto. Cabañas tenía tierra hasta acá. Ah, mira. Y todavía hay muchos Cabañas que quedó, o sea, dejó descendencia acá, ¿verdad? Es muy linda la Alquería del Yaguarú, es muy linda. Era el último lugar donde los jesuitas pernoctaban antes del cruce del río. Entonces tiene una capilla de piedra, tiene un altar muy lindo, una casita chiquitita, es un casco de estancia, ¿verdad? Que también era de Cabañas. ¿De la ciudad de Cabañas estamos hablando? No, de Manuel Atanasio Cabañas, el Ok. prócer, ¿verdad? O sea, él tenía tierras desde en Barrero, pero también tenía tierras acá. Tenía tierras en todos lados. Tenía tierras en todo lado, era un gran señor colonial, digamos. Y esa construcción nueva es... Es de huésped, la gente que viene Claro. queda allí y tiene un baño dentro, ¿verdad? Ok. Y después tengo una huerta atrás que allá en el fondo hay una huerta, más o menos.
Y allí está castigado el otro que se quiere pelear con la... Ah, ¿es la pareja? No, ¿El macho? no, un cachorrito. Ah, el cachorrito. Aitor se llama. Aitor. Y los mangos que te dan un viento también. Los agradable. mangos lo que dan es fresco. Porque Sí. el sol hace este juego. Yo creo que la casa se construyó por el mangal, que el mangal es anterior a la casa, ¿verdad? Ok. El sol hace este juego de este a oeste todos los días. Entonces cuando empieza a calentar se encuentra con la barrera del mangal. Entonces la casa no sufre calor en verano, ¿verdad? No, está muy, muy inteligentemente montada, ¿verdad? Que fue lo que pudimos observar también en Trinidad, ¿verdad? En las reducciones. Ah, claro, yo eran los que Estaba- eran grandes arquitectos. Estaba construida, la cocina estaba construida de acuerdo a la ubicación de... Ellos tenían hasta sistema de los calefacción de agua. Los que se Sí, usan en algunas sí, las ciudades. piletas. Hay sistema de calefacción Y el de tema del agua. viento que vos explicaste, también nos habían explicado que las ventanas estaban construidas de una forma que el viento ingrese Claro, y... gire, claro. Ah, eran grandes arquitectos los jesuitas. Y grandes cartógrafos también hacían hermosísimos mapas. Bueno, y ahora sí, ya caminando hacia ese corredor Yeré, Ya. que se observa ahí. Los pajaritos anidan acá. Vas a ver de Ah, los repente. balcones. Sí. Hay una. Creo que allá está todavía. Allá hizo un pajarito que no sé cuál es. Hizo su nido y se le caía. Hizo en el recodo ese, ¿verdad? Ah, ya está. Entonces de pronto empiezo a ver pedazos de barro. O sea, agarró y empezó a juntar barro y le pegó su nido y dejé porque era una maravilla. Ya está en la esquina. Ahí, pero ya que era muy frágil, él le puso cemento abajo. Bueno, en esta edición de QQ no podía faltar la música. No puede ser. ¿Cómo va a faltar la música? Y ahora vamos a entrevistarle a una gran artista. Yo le conocí en las redes sociales a ella y me llamó la atención poderosamente su voz, su canto y después empecé a averiguar en las redes sociales quién le conoce a esta chica. Por favor, necesito sus datos, ¿verdad? Y así la gente me contactó y me dijo, ella es Vicky Díaz, me dijeron. Me contacté con ella y empezamos a conversar y le había dicho que me gustaba mucho el tema que había hecho, tema denominado Un Solo Canto, de Lisa Abogado, que había hecho Lisa Abogado ese tema para el Bicentenario. Y así le conocí a Vicky, averiguando en las redes sociales un video que se había subido. Así que ahora vamos a hablar en detalle con ella para que nos cuente más de su vida en Quequegó. Ella es de Quequegó, así que una gran alegría para nosotros tenerla en esta edición. Ay, qué emoción para mí. Buenas, Bicho, realmente ¿Qué tal, Vicky? estoy muy emocionada, muy contenta de tenerte aquí en Quequegó. Y estoy muy feliz también porque hayan visitado mi pueblito y que también pongan enfrente la música y que hayan pensado en mí. Realmente muy contenta de tenerte aquí. ¿A los cuántos años empezaste con la música? Y yo siempre digo que desde que tengo uso de razón, recuerdo que hice cuando tenía 5, creo que a los 4 o 5 empezamos a recordar, tener recuerdos, y mi papá me enseñó a cantar y a ejecutar el arpa, que es lo que a él le encantaba. Entonces cuando ya teníamos forma de aprender cosas, ella nos enseñó y así me adentré en la música desde chiquitita. Nacida y malcriada en Quequegó, ¿hasta los Malcriada. cuántos años?
hasta los 17, terminé el colegio aquí. Bueno, nací en Asunción en realidad, pero me crié totalmente en Quequegó, crecí toda mi infancia, la viví acá con mis amigos en las calles. Naciste en Asunción, pero muy rápido te fuiste a Quequegó. Sí, al instante, a unos días de mi nacimiento prácticamente. ¿Y vos considerás que sos de Quequegó? Sí, yo soy de Quequegó, porque es donde Así yo... te presentás siempre. Sí, siempre. Ese es mi... Bueno, uno se siente en el lugar donde realmente se hace, ¿verdad? Yo crecí ahí, tengo mis raíces aquí. Mis padres son de Quequegó, mi mamá, mi papá, mis abuelos y así, mis amigos, mis profesores. Está el caso de muchos artistas, ¿verdad? No es el único caso el tuyo, que nacieron en un lugar y después ya unos cuantos días después ya se fueron a la ciudad porque, qué sé yo, en algún momento no se podía producir el nacimiento en la ciudad, entonces se tenía que ir a otras ciudades para que se produzca el nacimiento y después ya se volvía otra vez a la ciudad natal, ¿verdad? De los padres. ¿Qué es así en tu caso? Ese es mi caso. Bueno, mi mamá, tengo a mis abuelos en Fernando, entonces mi mamá tuvo a todos sus hijos ahí y nos nacimos y la primera casita donde llegamos, la casa de mi abuela, la abuela Lili, un saludo para ella, por cierto. Y entonces, ese es el caso nuestro con mis hermanos. Vos me dijiste que terminaste el colegio ya acá en Asunción. No, el colegio terminé en Fernando. Fernando, perdón, Quequegó, Agustín Fernando de Pineda. Sí. ¿Y después ya viniste a Asunción? Terminé el colegio y viajé a Buenos Aires. Sí. Viví allá 3 años. Me encantaba el arte siempre. Yo sabía, estaba segura de lo que quería estudiar. Entonces, lo primero que yo quería hacer al terminar el colegio era conocer el mundo. Yo quería ver qué había afuera. Sí. Y justamente vinieron unos tíos de Buenos Aires que viven allá y me dijeron allá cerca de casa hay una escuela de arte donde voy a poder, porque yo pintaba, dibujaba también y justo le regalé un retrato al lápiz y me dijo, vamos con nosotros, y yo sin pensar 2 veces, sí tía, sí, vamos. Entonces le comenté a mis padres. A mi papá no le gustaba mucho la idea porque ellos estaban siempre prendidos por nosotros, salir lejos no era la idea de ellos en ningún momento, creo yo, ¿verdad? Y yo sin pensar 2 veces dije, bueno, me voy a ir a Buenos Aires, voy a vivir allá, voy a conocer de arte y me fui 3 años, estudié en la escuela de arte, Lola Mora se llamaba mi escuela. Sí. Y estuve ahí 3 años con mis tíos, con mis primos, crecí, desarrollé mucho mi ámbito, en el ámbito artístico me desarrollé bastante en Buenos Aires, ahí hay una diversidad cultural impresionante. Que a mí me encantaba Buenos Aires. Realmente si no era por mi mamá me quedaba por Buenos Aires también mucho tiempo más. Y después volví a Paraguay después de 3 años y me metí de lleno en la contabilidad. Y continué mis estudios en Fernando, ya me quedé ahí en Fernando de la Mora. ¿Y cuándo dejaste la contabilidad para entrar de lleno en la música? Dejé un tiempito, pero en realidad estoy metida otra vez en la contabilidad, nunca me deja del todo, se lleva todo de la mano. Son 2 amores, entonces la contabilidad y la música. No puedo dejar del todo, parece. Trabajo en contabilidad de lunes a viernes, soy una persona normal frente a la computadora, de lunes a viernes, y de noche hago música. De noche, así tipo Batman y Robin. Sí. Y los fines de semana. Qué gusto, Vicky. Estamos ahí tratando de encajar las 2 cosas. Y hablando de lo que es la música, ¿verdad? De lo que es tu pasión por la música, escribiste seguro varias canciones. ¿Cuál es la canción que vos decís, bicho, esta es la canción que quiero cantar en este momento porque es una canción que habla de mi vida, de mi esfuerzo, o esta canción le quiero dedicar a Quequegó? ¿Cuál es la canción que vos ahora en este momento querés dedicarle a tu querida Quequegó? Y yo tengo una canción que relaciono mucho con Baishpa, justamente, que es un tema que yo compuse que se titula Tu sonrisa sencilla, especialmente porque la productora de este programa tiene una sonrisa muy especial, y Yami, y vos también. Y también porque a través de este programa también mucha gente conoció este tema y siempre que suena tu sonrisa sencilla en Baishpa y yo feliz. Te avisan. Entonces me gustaría cantar en vivo ese tema hoy. Y también dedicándole a Quequegó también hay un tema que nos identifica mucho a los quequeguenses. Creo que conocen, se titula Che Quequegó, también podríamos hacer. Así que... ¿Empezamos? Empezamos.
con mi guitarra Borja, por cierto. Ah, de Luque. Este me regaló mi querida Luz Borja, así con el diseño exclusivo. Muy lindo, por cierto, un saludo para la familia Borja. de Luque. Con esa sonrisa sencilla que tienes vas cautivándome. Vas bosquejando una música en mí de un claro y puro querer. No hace falta verte ni tenerte aquí para que mi cariño crezca así. Porque eres especial, te quiero así. Sublime ser perfecto para mí. Cuando vacilas en tu bravura voy, cuando disfrutando tu sonrisa voy, encontrándome sin apuros, abriendo para ti las puertas de mi corazón, abriendo para ti las puertas de mi corazón. En mi voz en calma se puede escuchar canciones para ti. No solo quiero decirlo, sino mostrarte también. No hace falta verte ni tenerte aquí para que mi cariño crezca así. Porque eres especial, te quiero así. Sublime ser perfecto para mí. Cuando vacilas en tu bravura voy, cuando disfrutando tu sonrisa voy, encontrándome sin apuros, abriendo para ti las puertas de mi corazón, abriendo para ti las puertas de mi corazón. Así decía, tu sonrisa sencilla. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Comprás un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. Esto es la época que se fundó Coco, 1760. Belín se llama el grabador. Tenía otro en Paraguay, Chile. Y acá está la marca del grabado, porque se imprime con una pedazo de madera con el metal debajo, ¿verdad? Entonces eso hunde el papel, digamos, y son papeles muy viejos. Bueno. Y o sea, al estar en estos sobres se mantiene... Son sobres no ácidos, es material especial para guardar documentos antiguos. Si no, le entra humedad, le entra insectos, sí. Y están en buen estado porque se guardaron en Europa. O sea, normalmente vos encontrás esto cuando encontrás en Paraguay y ya está comido por insectos, humedecidos. O sea, se mantiene mejor en... Todos estos mapas fuiste adquiriendo de Europa. Ahora ya está internet, por suerte. Entonces ahora entro en anticuarios europeos y traigo por correo, ¿verdad? Por vía Estados Unidos, ¿verdad? Pero antes era cuando vivía en Europa, ¿verdad? Porque son mapas europeos. O sea, Paraguay empieza a tener cartografía recién en 1900,
propia. Cleto Romero, el otro es de Gasperi, que es un gran cartógrafo paraguayo. Antes de eso, toda la cartografía, incluso los brasileros, cuando vienen en la guerra de la Triple Alianza, traen cartógrafos franceses. Ellos no tenían cómo hacer planos. No tenían tampoco. Entonces traen, uno es francés y el otro es Chodasiewicz, que es polaco, polonés. O sea, traen un cartógrafo europeo. Porque la guerra se hace con planos. La guerra moderna. Claro, se necesita el plano para hacer la estrategia. Yo todo esto tengo digitalizado. O sea, toda esta colección tengo digitalizada y tengo referenciada, o sea, de dónde salió, qué año es, con qué técnica se hizo, ese tipo de cosas. Somos dos coleccionistas grandes de mapas y juntos tenemos casi 1000 mapas paraguayos originales. ¿Quién es la otra persona? Joaquín Cáceres Brun se llama el otro muchacho que tiene, él también tiene una colección, de repente tenemos repetido, pero entre ambos tenemos una colección muy grande de cartografía paraguaya. No, realmente es un gusto poder conocerte, es la primera vez que te conozco y realmente es impresionante todo el trabajo que venías haciendo, ¿verdad? Nosotros hacemos un pequeño aporte no tan meticuloso como nos gustaría, ¿verdad? El tema tiempo hoy es yo lo que les recomendaría, que es algo que yo, porque soy historiadora, hice acá, bueno, estoy terminando la historia de Quequegó, no de la ciudad, sino de la zona, del distrito de Quequegó, ¿verdad? Hace falta que los pueblos recuperen su historia, los pueblos de Paraguay, porque si no se miran en la historia azucena, que Azucena no es la historia del interior ni la historia del Paraguay, ¿verdad? Y que la gente valore en todos los pueblos esos restos y esos vestigios de la historia que todavía tienen, ¿verdad? Hay mucha historia que nosotros pudimos observar o no pudimos tener porque nadie escribió, ¿verdad? O fueron pasando las historias de generación en generación. No, parte de la historia que vos recuperas, no, hay censos, hay memoria de viajero, hay documentación escrita, pero una gran parte es oral. O sea, la gente vieja que se acuerda de lo... Y te van contando. Y te van contando, sí. Pero hay que recuperar antes de que esos ancianos se mueran, ¿verdad? Porque ya no va a haber manera de recuperar. Hay lugares así, tipo Concepción, Villarrica, Luque incluso, que tienen como más sentido de identidad y que buscan eso, buscan recuperar y guardar y proteger su historia, digamos. Y hay otros que ya no, ya quieren ser modernos nomás, ¿verdad? O sea, entonces ya... No, pasan directamente ¿Cuánta gente en Ñemby sabe que eso se llamaba San Lorenzo de la Frontera y que era vendedor de naranjas? Nadie, ¿verdad? O sea, ya pierden su alma, ¿verdad? Y llama mucho la atención cuando nos cuentan el significado de algunos pueblos, ¿verdad? El de Pacaraí siempre me sorprende. Se llamaba Tacuaral. Y Pacaraí se llamó Tacuaral hasta la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Con el Oviedo se llamaba Ajos. Que yo no sé para qué le cambiaron de nombre, es maravilloso. O sea, un lugar que se llame Ajos. Y después hay uno con el abogado, ¿cómo se llamaba? Puente... Tenía otro nombre también. Hay muchos lugares que cambiaron. Y hay otros lugares que se negaron a cambiar de nombre. Barrero sigue siendo Barrero Grande. Vos le decías a la gente de Ciudad Ayala, y Barrero sí, por eso siempre, bueno, yo al menos digo, cuando menciono Ciudad Ayala ya digo Barrero Grande, ¿verdad? O Barrero. Pero hay nombres que se quedaron y no hay forma de cambiarlo, ¿verdad? No individual porque no... No, pero Barrero. Para la gente de mi generación es todavía Barrero Grande. ¿Y algún otro consejo, Milda, que nos puedas dar y que le puedas dar a tanta gente, ¿verdad? Que está valorando mucho lo que es nuestra historia, nuestra cultura. Vale, a mí me gusta mucho viajar, o sea que lo que me da placer es viajar. Y de pronto entras a ciudades que no tienen alma. ¿Vos te das cuenta que no tiene alma su ciudad y ya no tallás, ya querés salir corriendo? Y eso es que se parece a cualquier otro lugar en el mundo. O sea, no tiene nada que identifique, que le marque, que te haga recordar, yo eso vi en tal lugar, ¿verdad? Y eso, el alma es normalmente la iglesia, es el mercado, es el centro, el casco histórico. Las casas coloniales. Son las casas antiguas que todavía se mantienen y eso le da como alma y fuerza a un lugar, ¿verdad? Y lo otro es, pues no sé, entrar por acceso sur y ver una cantidad de construcciones que son iguales a la entrada de Estambul, a la entrada de Kuala Lumpur, de cualquier lado, que ya perdieron
perdieron su memoria y perdieron su alma, ¿verdad? El crecimiento les consumió. Claro. El crecimiento sin respeto de lo que es la identidad, ¿verdad? Yo me quedo con una imagen muy linda de la ciudad que quedó. Sí, Y con mucho respeto digo nuevamente como que parece que estás en el tiempo, ¿verdad? Te vas a un tiempo y eso es muy lindo, vas ¿no? a sentir cuando vuelvas, o sea que Sí. algo te falta, que dejaste eso, que entraste en otro tiempo, ¿verdad? Tiene otra atmósfera, tiene otro espíritu, ¿verdad? Y eso es muy lindo y eso es muy rescatable y valorable. Muchas gracias, Minda. Por favor, a ustedes. Un gusto. A renovarte, a evolucionar, a probar un nuevo nivel de tecnología. Ahora el Samsung Galaxy J que conoces y amás es el nuevo Galaxy A, con una serie de innovaciones creadas para que estés conectado todo el día, sin perderte de nada y compartiendo todo, con todos. Elegí el modelo que vaya contigo, A30, A50, A70. Nuevo Samsung Galaxy A, creado para conectar tu vida. Le vamos a cantar a tu querida Kikyo. Vamos a cantar una canción y vamos a conocer un poco de lo que es también a través de sus letras. Esta canción dice así. De ti muy lejos siempre te añoro y te recuerdo, Kikyo, porque en tu seno desde pequeño la alegría no me faltó. Con los amigos de este pueblito inolvidable Getahuatá, por los caminos tan pintorescos donde dichoso Getahuatá. Hoy pueblo mío mucho te busco, Handayca tú ibas a ser el Saray. En todas partes creo encontrarte, amado vente en Dorotopá. Cuánto yo busco, cuánto yo añoro y que estoy solo Jamomurú. Tu Loma Chica, tu ciudad nueva, barrios de encantos y de turú. Busco tu arroyo, tu paso y paso, esa caíte mosuru ya ve. Tu cerro alto y chorro mío, pura jeiba pamobate. También recuerdo del escuelero que por el campo se me fue. Ese arroyito que costeando va acariciando los dos tapés. Y viene la última. Tus serenatas dulces y tristes ante la reina del Morajú. Hoy que estoy lejos de todo aquello, como un extraño Heshagaú. Y tus mujeres buenas y bellas y siempre frescas cual la Mambay, tan hacendosas y tan humildes, Neisha y Poraba con Dajetay. Este homenaje que Sisto Cano dedica al pueblo de Kikyo es el saludo del hijo ausente que en su nostalgia oh ya Así dice Kikyo. Cuñá poraba andeisha con Dajetay. Así dice. No hay mujeres tan lindas en otro lado como Kikyo. Así dicen. Ojalá fuera cierto, ¿no? Bueno, Tratamos de hacerle honor a lo que dice la canción. Realmente un gusto poder hablar contigo, saber que soy fanático de tus canciones. Para mí es un honor. Gracias.
y de tu grupo, ¿verdad? Y hablanos un poquitito de tu grupo también. Sí, justamente estamos a full con una gira que tenemos en México en mayo. Vamos a llevar nuestra música, nuestro Marandú Hagamos Patria, con un elenco muy lindo, 10 personas entre músicos y bailarines, que va a estar muy lindo realmente. Y ahora estamos a full con la promoción, vamos a hacerles llegar también una invitación cuando volvamos a México. Queremos hacer un concierto también para mostrar lo que llevamos allá. Vamos a hacer música paraguaya y también hermanando a nuestros pueblos. Queremos dar algunos talleres de música en escuelas de arte. También vamos a pasar a la Ciudad de México, aparte de hacer un circuito de varios conciertos durante varios días en Quintana Roo. Vamos a iniciar por Bacalar, Cantunín, esos nombres de los lugares en las islas de Yucatán, y de ahí pasamos a México. Yo siempre digo que los principales embajadores y grandes embajadores del Paraguay son los futbolistas, los cantantes, estos artistas que llevan nuestra música, ¿verdad? Y por ejemplo, hablando con muchos futbolistas que llevan nuestras costumbres, por ejemplo, el tereré llega a todo el mundo gracias al fútbol, ¿verdad? Y nuestra música y nuestra... Y todos se adaptan después, adoptan ese... El tereré es muy popular ya a nivel mundial, porque se quedan encantados hasta ahora. ¿A dónde te vas? También, toman tereré con agua fría. Agua fría, ¿y qué y el otro medio? Y así te preguntan. El mate frío. El mate frío. Ese es muy... Bueno, Vicky, te deseamos el mayor de los éxitos y sabes que este programa es tuyo, es de todos los paraguayos. Maechapa es parte de nuestra cultura ya, así que seguiremos promocionando tu música y la de todos nuestros artistas de música folclórica. Un espacio muy importante para todos los artistas y también para que se conozca nuestro país. Es muy hermoso lo que hacen, estoy muy feliz y muy agradecida con ustedes, porque también que tú forma parte del programa ahora y estoy más emocionada aún, doblemente. Gracias, Bicho. Gracias. Realmente Vicky. un placer.